rasgos quién es Andrés San Luis y en dónde está en este momento. Ok, muy bien. En todo este proceso de aprendizaje interior, de crecimiento, de desarrollo, conociste cantidad de personas. Sí, muchísima gente, muchísima. De esa gente que llegaste a conocer por medio de los libros o de manera presencial, ¿a quién admiras? ¡Wow! Admiro a mucha gente, ¿no? Podría hablar de maestros desde la primaria, ¿no? Tuve un maestro, el maestro Ricardo, eh, que siendo yo un chiquillo vio en mí cosas y fue muy respetuoso de ese proceso. Él lo habla con mi mamá y le dice, vamos a dejar que desarrolle sus habilidades, ¿no? Y me sentí muy bien acogido por él, ¿no? Y me supo meter en cuestiones de arte, de música, ¿no? Siendo muy chiquito. Y fue 3 años mi maestro, fíjate, 3 años de la primaria. Entonces fue muy agradable para mí. Entonces, de los primeros, no solo maestro académico, maestro de vida, ¿no? Eh, Después de ahí, en la secundaria tuve también algunos maestros que dejaron, la maestra de español, por ejemplo, ¿no? Que nos infundió de una manera muy inteligente y muy creativa el gusto por la lectura, pero no la lectura esta de devórate los libros, ¿no? Sino Entiéndelos. siente los libros, Ujú. ¿no? Vive los libros, ¿no? Y de los primeros libros que empecé a descubrir con ella, están algunos de los que formaron parte de mi vida, ¿no? Con ella descubrí el libro de Canek, que cuando yo leí ese libro siendo un adolescente, para mí fue, ¡pum!, así como en la película de Ratatouille, cuando mezcla los sabores, ¿no? Y explotan mil cosas así. Como la Eh, misma historia de Jacinto Canek, ¿no? Hay la historia de Jacinto Canek, que si los que conozcan el libro a lo mejor coincidirán conmigo o no. Ese libro tiene una parte de esta conciencia social del luchador, Del revolucionario del que revolucionario todos que quisiéramos ser, defiende ¿no? su raza, defiende Sí. sus raíces, ¿no? Ujú, Defiende ujú. el indio que él es, el indio Su Canek. identidad. Y por el otro lado, una parte mística rara, porque a la fecha me acuerdo de una frase, de un párrafo del libro cuando lo apresan y lo meten a la cárcel a Jacinto Canek. Y le preguntan sobre la libertad y les dice, ¿para qué quieren ser libres si no saben lo que es la libertad? ¿No? La libertad del hombre no es como la de los pájaros que se satisfacen en el vaivén de una rama. Los hierros y las cárceles no impiden que un hombre sea libre. La libertad del hombre está en su conciencia, dice. Ve, Sí. era un niño prácticamente. Y me sigo acordando de eso. Grabó, marcó tan fuertemente en mi vida ese libro, que durante mis épocas de estudiante de la Nacional de Maestros, fui un revolucionario, ¿no? Mi morral Con tu tejido. cabello hasta acá. No nos dejaban tanto en la escuela lo más que podíamos, pero mi morral, mis guaraches, sí. Y el puño arriba. El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Sí. De ese entonces, las frases, las consignas sociales de ese entonces. Estaba muy cerca de los movimientos 68, 70, 70 y tantos. 71 del halconazo, ¿no? Exactamente. Entonces, estaba muy fresquito en el ámbito social Ujú. los movimientos que tenían que ver con el socialismo o con otro modelo de política social o de ejercicio. Ideológico, era un ejercicio ideológico, además. Y entonces iba yo a las marchas y porque creía que eso iba a traer el cambio, ¿ves? Sin embargo, también había otra parte por ahí mística que decía que tenía que buscar otra cosa, ¿no? Y, y bueno, pues esta maestra me deja eso con Canek. Eh, Después en la carrera de la normal de maestros, mi maestro de filosofía, que fue 2 años nuestro maestro,
cuando nos pide leer El hombre mediocre de José Ingenieros. También fue otro libro que, Te voló ¡pum!, la cabeza. me voló la cabeza, ¿no? Y la filosofía como tal, en las diferentes alternativas o las diferentes propuestas filosóficas de cada pensador, ¿no? También me vino a dar otro panorama. Pero independientemente de la teoría, porque tu pregunta tiene que ver con a quién admiras o quién, además de admirarlo, agradecerle porque nos hizo la filosofía muy fluida, nos hizo la filosofía muy accesible, Ujú. ¿no? Eh, esta serie de Merlí, no sé si la han visto, es una serie de televisión española, catalana, de un maestro de filosofía. Me hizo recordar tanto a mi maestro, porque así como lo pintan en la serie, este hombre chistoso, pero también a su vez muy formal y que con ejemplos muy reales y muy prácticos les da a entender la filosofía a los chicos. La visión de mi maestro no era tanta la de Merlí, sin embargo la forma de enseñarnos era así, de tenernos encantados, ¿no? Muy interesante. Y después cuando hago la carrera de la normal de especialización, híjole, ahí sí te puedo hablar de muchos de ellos, que fueron gente que con su ejemplo, que con su forma, eh, me ayudaron a tratar de ser quien intento ser hoy, ¿no? Este maestro del que te hablo ahora, que encontramos en la vida, bueno, Alicia de la Peña, por supuesto, fue para mí más que una jefa, fue una maestra en muchas de las cosas porque su compromiso, su visión del cambio social y de cómo hacerlo a través de estrategias, hablaban de una calidad de persona verdaderamente extraordinaria. Y junto con ella muchas otras que compartían esta visión, ¿no? Raquel Jelinek, Lourdes Carpizo, Judith Bayard, Julieta Zacarías, por decirte algunos, son mujeres que para mí eran verdaderas guerreras del cambio social y que lo hacían a través de la muestra personal de lo que es vivir ese hecho en sus propias personas. No era un discurso, era un modelo de sus vidas. Y yo aprendiendo de eso, imagínate, siendo un joven, ¿no? Eh, algunos amigos, bueno, contigo he compartido muchas cosas de esta filosofía en tu visión de antropólogo. Siempre me encantó este intercambio de tu visión cosmogónica de la vida, del ser. Y entonces, así, esos pequeños intercambios para mí son estos jugueteos que se convierten en danzas del espíritu, haciendo una espiral, ¡pum!, Ok, llegando quién sabe hasta dónde, ¿no? ok. Hace unos minutos hablabas que tenías la necesidad, o así lo entendí, de buscar respuestas en diferentes ideologías, Sí, entre ellas la religiosa, ¿no? sí, ¿En qué crees? ay, en la vida. ¿No tienes esa idea preconcebida ¿De un de Dios? un Dios? ¿O cuál es para ti el sinónimo de un Dios? Más enfocado en tu creencia. Ujú. Por la herencia familiar, por la tradición mexicana, ¿no? Fui, fui educado en una creencia católica y mi mamá era una mujer verdaderamente católica. De los Ferviente. domingos ir, ¿no? Y sus rosarios y su vela cada principio de mes y el santo y las vírgenes y católica, ¿no? Y en un tiempo, como ya lo comenté, estuve metido, estuve en una creencia firme de que por ahí podría estar alguna respuesta, ¿no? No la encontré del todo, hubo cosas decepcionantes en mi experiencia personal respecto al sistema, a la iglesia, ¿no? Al aparato. No a la filosofía. No, Sí, no, definitivamente no. sí. Pero sí A la institución. a la institución, exacto. Todo lo que
se institucionaliza, Sí. pierde para mí parte de esto, ¿no? Entonces, y después en la búsqueda y en la práctica de diferentes corrientes y diferentes cosas, incluso en alguna ocasión también hubo gente del cristianismo que me invitó y estuve en algunas sesiones y luego, como te digo, la dianética y después algo de la mexicanidad, gente de la mexicanidad a propósito Ujú. de la antropología, Sí. porque pues, mucha gente de la antropología se va hacia la parte de la mexicanidad y toda esta parte mística, ¿no? Mágico-religiosa de, de lo que tiene que ver con esta Sí, cultura. y ahí se entiende que a eso se reduce la antropología y Y no, no, no. no. Pero bueno, sin embargo, también fue algo que con lo que estuve coqueteando, ¿no? Con lo que estuve ahí. Y finalmente te puedo decir que todo lo que he hecho, todo lo que he estudiado, todo lo que los maestros de vida me han compartido, me han enseñado, me ha dado esta visión personal de que, como en el catolicismo, Dios está en todas partes y te está, pero no como este Big Brother, te está viendo todo el tiempo, no, Sí. sino verdaderamente está en todo lo que somos, porque la materia de lo que está hecho es la misma de la que yo estoy hecho. El polvo de las estrellas es lo mismo Como es arriba, es abajo. que existe en todo el universo. Entonces, lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces, creo en eso, en esta unidad intrínseca de todas las cosas, porque estamos hechos de lo mismo y Ujú. funcionamos a través de la misma energía, los mismos átomos, el protón, el neutrón, el electrón, todos forman parte de la misma materia y Ujú. todos en cierto movimiento o cierta intensidad, unos más, otros menos, forman ese mismo movimiento, esa misma vibración. Sí. Algunos más concentrada, ¿no? Algunos te digo menos, algunos más etérea incluso, pero finalmente todos son lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso somos, ¿no? Muchos le llaman existencia, muchos le llaman Dios, otros le llaman vida, otros le llaman amor. Yo creo que todas son válidas. No hay una forma en la que yo te pueda decir con palabras, mi definición de Dios o de mi creencia es esta. Estoy tratando de ponerla en un contexto. Sin embargo, mientras te la digo, puedo sentir algo acá. Sí. Eso es. Ok. ¿Y esa sería una de las respuestas que en algún momento buscaste? Sí. Sí, hubo un momento en que dejé de buscar y me dediqué más al actuar sobre eso. En vez de tratar de entenderlo con la mente, entendí A sentir, aprender a que sentirlo. por ahí nunca iba a estar la respuesta. Ujú. Entonces, sentarte a la sombra de un árbol y estar con el árbol, ver un pájaro o acariciar un perro, o estar sentado con tu pareja tomando un café, o incluso, aquí podría ser criticado, pero, o incluso viendo un programa de televisión y de repente el programa te conecta con algo que dices, mira, están tratando de decir algo a través Ujú. de esta escena. Y tú lo entiendes. Y digo, Sí. mira, aquí hay un mensaje Ujú. o una canción, ¿no? Osho en muchos de sus libros dice que el artista se acerca muchas veces más al misticismo que el sacerdote o el religioso, fíjate, ¿no? Porque muchos sacerdotes, muchos religiosos lo hacen desde este aprendizaje y desde esta ortodoxia y de esta regla de hago esto, esto y esto y esto, ¿no? Como en cierta fórmula Ujú. para llevarte a... Y el artista lo que hace es que en su obra, la música, la pintura, la escultura, el cine, el teatro, la escritura, en cualquiera que sea la expresión,
no está tratando muchas veces de llevarte a eso. Está tratando a lo mejor de expresar algo de sí Ujú. y que algo descubrió o que algo conoció o que algo entendió o que algo sintió y lo plasma. Y otros cuando lo ven, cuando lo leen, cuando lo escuchan, cuando lo tocan, mira qué bonito, ¿no? Él dice, yo por eso me voy más por los artistas, porque me conectan más con esa parte que el sacerdote o el religioso, ¿no? Y yo creo estar de acuerdo un poco con eso. Ok. ¿Qué te da miedo? Híjole, pocas cosas. Ahora ya, ¿qué me da miedo? Mm, no, no saber soltarme en el momento adecuado, en el momento en que ya debes rendirte, ¿no? ¿La aceptación será? Sí, rendición, ¿ves? ¿No? Los Ok. grandes místicos hablan de eso muchas veces, ¿no? La famosa eh, noche oscura del La noche alma, ¿no? oscura, sí. Ujú. Entonces, contenerte por no rendirte, ¿no? Y cuando se rinden, Ganan. A veces, ¿no? sí, sigue siendo un misterio, eso es lo bonito de esto, ¿no? Dicen que la vida es un misterio para vivirse y no para entenderse. Y se nos va la vida tratando de Tratando entenderla de entenderla, no es y por no ahí, vives. ¿no? Ok. Dentro de todo tu bagaje literario, cultural, de aprendizaje, todo lo que has vivido, aprendido y enseñado, ¿tienes una palabra favorita Híjole, no. o una palabra que te provoque cosas, que te incite a hacer, a decir, o que digas, esta palabra me encanta porque me gusta? Hay varias, yo creo que, y mi maestro me lo dijo cuando me conoció, me dijo, una de las razones por la que estamos trabajando juntos es por una vez que estábamos platicando, hablaste de la fe. Y te escuché, te escuché, te escuché. Y dije, ah, Ok, dicen que cuando el maestro aparece es porque el alumno también está listo, ¿no? O viceversa. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro, ¿no? Algo parecido pasó. Y yo en una plática informal hablé sobre la fe y creo que es una de las palabras que utilizo y creo en mi vida, ¿no? Junto con rendición, junto con confianza, junto con alegría, yo creo que es otra que me gusta mucho. Alegría es algo que la palabra, ¿no? En varios idiomas siento que es bonita, ¿no? Happiness, libertad, por supuesto. Libertad es pues, lo que te acabo de comentar de sí. Canek, ¿no? Tan fue así su definición de Canek de libertad que para mí fue de wow, ¿no? Qué forma de ver de este hombre lo que es la libertad, ¿no? Ok. Has enfrentado un montón de cosas, ¿no? De problemas, de Sí. retos. ¿Cuál ha sido el más complicado de superar en tu vida profesional? En mi vida profesional no creo que muchos. Los, los que me han pasado como en su momento como desagrados o como tristes o como me han durado muy poquito y han sido experiencias que siempre me han catapultado a algo mejor o algo diferente que ha tratado de enseñarme, de darme la lección que necesitaba aprender para darme cuenta que tenía que cambiar ya de ese ámbito, que ese rol, esa función, ese ejercicio profesional que estaba desarrollando ya no era el que tenía que seguir ejerciendo, ¿no? Creo que finalmente en todas mis experiencias profesionales he podido darme cuenta de eso. Y sí, en el momento es como, ay, no, la inmensa mayoría de las veces
de las experiencias laborales que tuve, yo renuncié. En trabajos que yo recuerde, solo en 2 he sido despedido, ¿no? Y todas ellas, te digo, en el momento de su ciclo personal, cubrieron su función y ya. Pero ciclos personales o eventos personales, pues siendo muy niño, uno de mis hermanos desapareció muchos años de la familia y fue un suceso que la familia trajo mucho tiempo por ahí y lloraban al hermano perdido, llorábamos al hermano perdido. Eso marcó parte de mi vida, ¿no? La carencia con la que vivíamos también fue algo que a veces me pesaba, me costaba, y por eso siempre traté de esforzarme por ser mejor, ¿no? Y luego más adelante mi divorcio, ¿no? Me divorcié teniendo 28 años, muy joven, y fue un evento que me marcó fuerte, fuerte, ¿no? La separación de la que entonces era mi esposa y mis hijos fue un parteaguas interesante en la formación de mi personalidad. Y que lo arrastré varios años, ¿no? Y luego de eso, pues creo que hubo ahí la muerte de uno de mis hermanos, mi padre, mi madre y otro hermano hace unos años. Los he vivido, fíjate que con otra sensación, con otra experiencia, con otra percepción de lo que es la vida y la muerte. Y no han sido tan dramáticas en mi vida, han sido más bien agradecidas. Porque en todos los casos, con mi hermano que tuvo una enfermedad crónica muchos años, tuve la oportunidad de tener con él mucha cercanía y muchas cosas antes de su muerte.